Hace unos cuantos años, el Real Madrid, a través de Florentino Pérez y Juni Calafat, sobre todo, empezaron una especie de relevo generacional, un nuevo proyecto con caras muy jóvenes, con rostros, la mayoría de ellos desconocidos para el gran público, pero que han acabado siendo la parte troncal de una estructura que está llamada a volver a hacer algo grande en el mundo del fútbol. La guinda la podrían poner en Drick y ya veremos si Kylian Mbappé, pero el proyecto ya está en marcha, con el nuevo Bernabéu funcionando, aunque le falten ciertas cositas, y con algún que otro título importante ya en la mochila, como por ejemplo la Champions lograda ante el Liverpool en aquella gran final de París. Vamos a hacer un repaso por cómo vinieron, cuánto costaron los Fede Valverde y compañía, qué impacto han tenido en lo deportivo y, evidentemente, esto ya es ficción, cuánto dinero podrían dejar si ahora el Real Madrid se volviera loco y decidiera vender a todos aquellos que fichó para construir el nuevo proyecto. Básicamente, para que pongamos en perspectiva la obra que ha construido Florentino Pérez, vuelvo a repetir, de la mano de Juni Calafat. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Seguimos aprovechando que no juega el Real Madrid hasta el próximo día 9 para hacer contenido diferente en algunos momentos, ¿no? Pero contenido que yo creo que puede ser incluso interesante, contenido atractivo más allá de lo evidente, porque claro, estamos hablando de la persona más sexy de este país. Bueno, pues la persona más sexy de este país también puede hacer un contenido sexy, que es a lo que yo iba. Es decir, aprovechando que no nos atropella, como se suele decir, la actualidad, que no hay partido, que no tengo que hacer, que si vídeo de notas, crónica, rueda de prensa, Ancelotti, seguir tal, Pascual, y que de momento, no tenemos una nueva gran crisis en el Real Madrid, basta que diga esto para que a lo largo del día nos haga alguna crisis, pues he aprovechado para meter un poquito el bisturí, bajarme al barro y hacer un repaso sobre lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer el Real Madrid a través de Florentino Pérez y Juni Calafat. Pongo a Florentino Pérez y Juni Calafat como en una especie de bajo un foco, ¿no? Pero luego hay mucho trabajo detrás, mucho trabajo de scouting, mucho trabajo, por ejemplo, la importancia de José Ángel Sánchez, mucho trabajo de campo, muchas horas echadas tanto en la revisión de vídeos de futbolistas, análisis, informes, etcétera, etcétera. Pero digamos que Florentino Pérez y Juni Calafat son los que básicamente han ido maniobrando, han ido tejiendo toda esta estructura que nos ha permitido conocer a un Real Madrid o dibujar un Real Madrid muy competitivo y preparado para otra gran aventura, otro gran proyecto, ¿no? No, lo comentaba esta mañana, no ha terminado de apagarse todavía el proyecto que nos ha dejado 5 Copas de Europa en menos de 10 años, sigue gente como Kroos, como Modric, como Dani Carvajal, etcétera, en plantilla, pero ya el Real Madrid tiene construido el proyecto que, hombre, es muy difícil que te vaya a dar 5 Copas de Europa otra vez en menos de 10 años, pero sí un proyecto que seguramente rasque varias Copas de Europa a lo largo de la próxima década. Y vamos a ir poniendo en contexto todo lo que os quiero contar. Esta mañana reaccionábamos a esta portada del diario AS, que ya estáis viendo en pantalla, que hablaba de la nueva galaxia y lo centraba evidentemente todo en la zona ofensiva, ¿no? En la parcela ofensiva. En la portada sale Endrick, sale Kylian Mbappé, los dos que están por venir. En el caso de Endrick ya es oficial, en el caso de Mbappé todavía no hay anuncio oficial, hay que esperar. Y aparte de ellos, Brahim, que ya está aquí, Bellingham, que ya está aquí, Vinicius, que ya está aquí, Rodrigo, que ya está aquí, y Arda Güler, que ya está aquí. Y hacía hincapié el diario AS en el que este valor, estos jugadores, estos atacantes, tienen un valor de mercado de 715 millones de euros. Bueno, pues yo he querido ir más allá. Me ha gustado este formatín de portada del diario A, lo he visto interesante y me he metido un poquito a bucear. Me he metido al inicio de todo este proyecto, de los Fede Valverde, Vinicius, Rodrigo, etcétera, etcétera. Porque creo que, como he dicho al principio, Mbappé y Endrick pueden suponer el broche de oro. Luego vendrán más fichajes a lo largo de los próximos años, obviamente, pero digamos que es la obra completa, ¿no?, de Florentino Pérez en este sentido. Pero hay que ver de dónde venimos, lo que se ha ido construyendo, lo que se ha ganado por el camino y lo que se puede arrojar en cuanto a lo deportivo y lo económico. Y me explico. Fede Valverde, por ejemplo, voy a lanzaros
nombres de jugadores que ya están en el Real Madrid, los que yo considero las cabezas visibles de este nuevo proyecto, del proyecto de los jóvenes. Aquí aparcamos primero a los ya veteranísimos como Carvajal, como Toni Kroos, David Álava, Luka Modric, etcétera, etcétera, y también a los que todavía no han jugado ni un minuto con el Real Madrid, es decir, Endrick y Kylian Mbappé, que este último, pues ya veremos si finalmente aterriza o no en el Santiago Bernabéu. Me centro en los que ya han venido, ya han jugado y ya de hecho están siendo importantes en el Real Madrid. Fede Valverde costó 5 millones de euros. Vinicius, 45. Rodrigo, 45. Brahim Díaz, 17 millones de euros. Camavinga, 30 millones de euros. Tchouaméni, 80 millones de euros. Y Jude Bellingham, 103 millones de euros. En total, 325 millones de euros ha invertido el Real Madrid en estos 7 futbolistas. Hablo de el precio fijo. Luego aquí hay una serie de variables. En el caso de Jude Bellingham creo que eran 103 más 30, una cosa así. Con Vinicius también había alguna variable. En el caso de Tchouaméni también, etcétera, etcétera. O sea que las variables se irán cumpliendo, ojalá, con el paso del tiempo. Normalmente cuando hablamos de variables hablamos de tema de objetivos de ganar un Balón de Oro, ganar una Champions, conseguir 2 o 3 ligas, ese tipo de cosas, y por eso digo que ojalá se vayan cumpliendo. Si se van cumpliendo esos objetivos, el Real Madrid pagará más en concepto de variables, pero también es que habrá ganado más, que es lo que nos interesa a todos. Bueno, pues esos son los fichajes que yo creo que han sido las piezas clave para ir construyendo este nuevo proyecto. No he metido a Arda Güler porque acaba de llegar, todavía no es un jugador importante. A Brahim sí que lo meto porque se le fichó hace ya unos cuantos años, ha estado cedido en el Milan, ya ha demostrado de qué clase está hecho y de hecho esta temporada, por ejemplo, ¿no?, al Real Madrid le ha dado puntos en Liga, ha sido vital para que el equipo esté en los cuartos de final de la Champions, o sea que no lo coloco ni mucho menos en el escalón de Vinicius o de Fede Valverde o de Rodrigo en estos años, pero sí que creo que es un jugador que ya tiene cierta importancia y que puede tener importancia, ¿no?, con el paso de los años. Ahora bien, si tú te vas a Transfermarkt, el valor de mercado de casi todos estos jugadores se ha disparado en estos últimos meses. Por ejemplo, Jude Bellingham, que vino por cerca de 100 millones de euros o por 103 millones de euros, ahora según Transfermarkt, y aquí siempre digo lo mismo, esto es un valor orientativo, no es exacto, pero nos vale, tendría un precio de 180 millones de euros. Vinicius, que vino por 45, tendría un valor de unos 150 millones de euros. El caso de Fede Valverde es el más salvaje, obviamente. El Real Madrid ficha a este chico por 5 millones de euros y ahora mismo tiene un valor cercano a los 100 millones de euros. No te quiero contar el crecimiento a nivel deportivo y luego también a nivel económico que ha ido experimentando Fede Valverde desde que es jugador del Real Madrid. Rodrigo, 45 millones, ahora tendría un valor de mercado cercano a los 100 millones de euros. El caso de Tchouaméni puede ser el más equilibrado, ¿no? Viene por 80 millones más algunas variables. Su valor actual sería de cerca de 90. Yo creo que se mantendría más o menos en la misma línea. Lo comido por lo servido. Eduardo Camavinga, más de lo mismo respecto a casos como el de Vinicius, como el de Rodrigo. Este chico vino, creo que fueron por 30 millones de euros, más algunos en variables, obviamente. Ahora mismo tendría un valor de mercado de cerca de 90 millones de euros con tan solo 21 años. Y Brahim Díaz, después de la última revisión de Transfermarkt, ha doblado ya su valor de mercado respecto a lo que costó cuando llegó al Real Madrid. Costó cerca de 17 millones de euros y ahora mismo tendría un valor de mercado de cerca de 35 millones de euros. Estamos hablando, según estas cuentas de Transfermarkt, de un valor total de 745 millones de euros. Repito que esto es orientativo, porque ya a lo mejor a Vinicius no lo vendría por 150. Creo que en una locura de alguien de la Premier o del PSG podrían llegar a los 200 millones de euros. Así que ahí andaría el tema, ¿no? 700, repito, 45 millones de euros según la valoración de Transfermarkt por estos jugadores. La diferencia entre lo que se pagó por ellos y lo que podría costar ahora, o lo que podría costar ahora el pack completo, mejor dicho, es de 420 millones de euros. Es una auténtica barbaridad. Por eso decía antes, esto es ficción, pero es que si ahora el Real Madrid se pusiera a vender a todos estos jugadores, ya no es que se pondría a recuperar la inversión que se hizo en su momento, no, es que encima ganarías cerca de 400 millones de euros. Y más allá de lo económico, que el único caso que se mantendría casi igual es el de Tchouaméni, hay que ver lo deportivo. Hay unos cuantos de estos jugadores, Vinicius, Rodrigo,
Fede Valverde y Camavinga, que ya tienen una Copa de Europa bajo el brazo. Que aquí lo hemos tomado como algo de, bueno, pues han ganado una Champions. Cuidado, que una cosa es que el Real Madrid tenga 14 Copas de Europa, hayamos visto 5 Copas de Europa en los últimos 10 años, y otra cosa es que eso sea normal. Aquí ha habido grandes jugadores en la historia del fútbol que se han retirado sin una Copa de Europa. No los quiero comparar, ni mucho menos. No los quiero comparar, pero es para que me entendáis lo difícil que es ganar una Copa de Europa. Ronaldo Nazario, para mí el mejor 9 que yo he visto, se retiró del fútbol sin ganar una Copa de Europa. Y hay otros grandísimos futbolistas que se han retirado sin ganar una Copa de Europa. 4 de estos chavales ya tienen una Copa de Europa, ya saben lo que es ganar el título más deseado por parte de casi cualquier futbolista a nivel de clubes, evidentemente. Y luego ya también han ganado ligas, han ganado Copas del Rey y tal, y ahora está por ver qué pueden conquistar Bellingham, Brahim Díaz o Tchouaméni, ¿no? Tchouaméni, recordad que vino después de ganar esa Champions, se fue Casemiro, vino Aurelien Tchouaméni, Bellingham ha venido este año y Brahim se ha instalado definitivamente en el Real Madrid este año. Pero es para que nos demos cuenta del impacto de estos jugadores, de este nuevo proyecto del Real Madrid, ya no solo en lo económico, que los números es que evidentemente le dan la razón a Florentino Pérez y a Juni Calafat, sino en lo deportivo. En unos años en los que lo más normal era no ganar la Copa de Europa porque tu proyecto se estaba iniciando, porque todavía no estaba asentado, porque todavía no tenía esa madurez como sí tenía el proyecto anterior de los Cristiano, Bale, Casemiro, etcétera, etcétera. Bueno, pues has empezado a ganar antes de tiempo y ahora esa serie de jugadores ya han alcanzado una madurez no completa, pero casi, y aparte, si todo va según lo previsto, le vas a añadir 2 joyas. Una, Endrick, y la otra, pues la joya de la corona, obviamente, que es Kylian Mbappé. Se habla mucho de los canteranos de otros equipos, se habla mucho de fichajes random de otros equipos y yo siempre tengo la sensación de que no se valora lo suficiente este tipo de trabajo que hace el Real Madrid. Por esta serie de jugadores que ahora casi todos nos parecen cracks mundiales, el Real Madrid se gastó poco más de 300 millones de euros. No estamos hablando de 2 o 3 jugadores, estamos hablando de 7, creo, sí, son 7 jugadores. Bueno, pues por poco más de 300 millones de euros, el Real Madrid ha construido un proyecto o está construyendo un proyecto que en lo económico arrasa casi con cualquiera y en lo deportivo, a poco que vaya bien, va a rascar varias Champions en la próxima década. Hay que empezar a valorar mucho más lo que hace un club como el Real Madrid, que no es precisamente un club estado, que no es precisamente un club que tenga ahí al presidente de la liga comiendo de su mano con flexibilizaciones diarias casi y con palancas ficticias activadas, sino que se lo ha ido trabajando con el paso de los años. Tú no coges y empiezas a generar todo esto de la nada, o sea, tú no fichas a Fede Valverde, Vinicius, Rodrigo, Camavinga, tal, pues porque un día dices, venga, tengo que fichar a un centrocampista, voy a por este. No. Hay mucho trabajo detrás y no es precisamente el Real Madrid uno de los mejores clubes del mundo actualmente o el proyecto más ambicioso del mundo, sino es precisamente por todo lo que se ha ido caminando durante los últimos años. Repito, el dato más allá de los títulos, 325 millones de euros más variables. Se gastó el Real Madrid en estos fichajes. Podría ahora mismo, si le diera una calentada, que no va a suceder, pero es para que entendáis el contexto, vender este pack completo por casi 750 millones de euros. Hay 400 millones de diferencia a favor del Real Madrid. No te la pueden contar de otra manera. La realidad es esta. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.